La anterior clase nos habíamos quedado en que los factores de resistencia para la flexión eran 0,90 y que para el cortante, en este caso, había una diferencia con el ACI y que también era 0,90. Finalmente, habíamos dicho que con el espíritu que tiene la normativa AASHTO, había que seleccionar los modificadores de carga que hacían que nosotros preveamos la ductilidad, la importancia operativa y la redundancia. Pero que nosotros también estábamos convencidos que para casos convencionales ese valor era 1 y por lo tanto no afectaba en ningún momento lo que significaba nuestra ecuación. Por último, si es que nosotros decimos que estos factores tienen el valor de 1, entonces resulta que también estaríamos con que son cargas mayoradas versus resistencias minoradas. ¿Cómo se mayoran las cargas? De acuerdo a lo que sucedió ya lo que vimos en Puentes-Loza. Es decir, en la tabla 3411 estaban los valores para los factores de resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, y lo mismo había factores de mayoración de cargas para los estados de servicio de eventos extremos, fatiga y de servicio. Entonces, tenemos nosotros que no vale la pena echar un vistazo más grande a esto, sino más bien solamente recordar tal vez en algún momento la tablita que ustedes ya la han utilizado. Es decir, ustedes la tienen la tablita en la sección 3, en 3411, donde realmente se manejaba todos los, ya me pasó creo, donde se manejaban todos los factores para los diferentes estados límites, ya sean de resistencia, servicio, eventos extremos y fatiga. Esta es la tablita, se las vuelvo a colocar, y que habíamos dicho en ese momento, habíamos dicho que obligadamente había nomás que manejar para garantizar la seguridad de la estructura, el estado límite de resistencia 1. Es decir, este es uno de los estados límites que no puede ser evitado. Los demás deberán de ser analizados para ver si se pueden aplicar o no se pueden aplicar. Entonces, si nosotros volvemos de nuevo a nuestros apuntes, habría que ver la tabla de 34.11 de la sección 3, y por supuesto de ahí aplicaremos los estados límites de resistencia que sean los convenientes. Y ahora recién entramos a la clase de hoy día. La clase de hoy día, si nosotros nos vamos un poquito a nuestro chancho, resulta que la clase de hoy día está redundando en lo que significa el inciso G de nuestra ayuda a memoria. Es decir, el cálculo de las sobrecargas, pero además el diseño de las sobrecargas. Es decir, cómo se tiene que diseñar. Entonces, cuando nosotros estamos ya analizando las solicitaciones debidas a la sobrecarga, sabemos de que existen muchos métodos convencionales que sirven para calcular puentes. Sin embargo, debido a que esto se debe de calcular en 3 dimensiones, para evitar la complejidad del cálculo, se recurre a un método que se llama el método, y aquí lo voy a colorear, el método de los factores de distribución. Fíjense ustedes de que aquí estoy coloreando los factores de distribución. Y resulta que habían habido factores de distribución, este método. Había habido
factores de distribución para momentos flectores y habían habido factores de distribución para cortantes. Entonces, esto es lo único que tenemos que cuidar. ¿Qué es un factor de distribución? Un factor de distribución es algo parecido a lo que eran las fracciones de carga, pero mejor interpretadas y por lo tanto llevadas a tablas empíricas, llevadas a recomendaciones, ecuaciones empíricas que nos ayudan a tener resultados más reales. Bien, empezaremos. Resulta que entonces las sobrecargas se encuentran en 361 y el número de los carriles en 3611. Para esto no hay que hacer mucha redundancia. Nosotros sabíamos que el número de carriles era la parte entera de omega entre 3600 milímetros, cuando omega era el ancho de la calzada, el ancho libre medido entre bordillo y bordillo. Entonces, ¿qué eran las recomendaciones que siempre debemos de tomar en cuenta? En aquellos casos en los cuales los carriles de circulación son de menos de 360, el número de carriles de diseño debe de ser igual al número de carriles de circulación del camino. Esto es una cosa muy importante. Nosotros tenemos en los caminos vecinales en Bolivia anchos de camino que van del orden de los 5 metros y un poquito más, y ya son de 2 carriles. Sin embargo, nunca es conveniente usar puentes de 2 carriles menores a los 6 metros. ¿Y qué otra recomendación nos dice? Que los anchos de calzada comprendidos entre los 6 y 720 tienen 2 carriles. Entonces, estas dos recomendaciones importantes para los que hacemos puentes en Bolivia tienen que ser tomadas en cuenta por ustedes. Uno, que los caminos son generalmente de 2 carriles y que a pesar de que los carriles pudieran tener menos de 360, no debemos de tener menor número de carriles de circulación que los que vienen en el acceso. Y la otra, que siempre que tengamos algo más de 6 metros en el ancho de la calzada, ya debemos de considerar 2 carriles. Salvo estas excepciones, todas las demás recomendaciones ya fueron dadas. Es decir, el número de vigas será aproximadamente el número de carriles más 1 o 2 vigas. Convenientemente 2 vigas. Esta es una recomendación, siempre y cuando nosotros no tengamos limitaciones de canto de las vigas. Si necesitamos reducir el canto de las vigas, habrá que ir colocando mayor cantidad de vigas. ¿Qué más nos decía? Fíjense ustedes, estoy siendo consecuente con el chancho. Ahora me voy al punto número 2 y me dice, hay un factor de presencia múltiple que debo de considerar. Ese factor de presencia múltiple que debo de considerar resulta que había sido un factor porque las tablas están ejecutadas de una manera, las tablas de los factores de distribución están ejecutadas de una manera que en unos casos debe de ser contemplado el factor de presencia múltiple y en otros no debe de ser contemplado. Por ejemplo, ¿qué nos dice acerca de los factores de presencia múltiple? No nos olvidemos que los factores de presencia múltiple es cuando más de un carril, 2 o más carriles, están siendo ocupados por vehículos. Si se utilizan los factores de distribución aproximada para carril único, de los artículos 4622 y 4623, en estos artículos están los factores de distribución, las solicitaciones se deben de dividir por 1,20. ¿Qué nos está diciendo? Que las ecuaciones que nos están dando ya están multiplicadas por un factor de 1,20 que corresponden a un carril único, cuando estamos utilizando un carril único. A menos que en este documento se especifique lo contrario, la solicitación extrema correspondiente a la sobrecarga se debe determinar considerado cada una de las posibles combinaciones de número de carriles cargados. ¿Qué nos está queriendo decir en este momento? Si usted tiene
un puente de 3 carriles, por ejemplo, usted tiene que ver la combinación. Primero, si un carril está siendo cargado. Segundo, si está siendo cargado 2 carriles. Y en el caso extremo, si estuvieran siendo cargados los 3 carriles. En ese caso, hay que multiplicar por el factor de presencia múltiple correspondiente para tomar en cuenta la probabilidad de que los carriles estén ocupados simultáneamente por la totalidad de la sobrecarga. En ausencia de datos específicos, se encuentra la tabla que damos en la normativa. Entonces resulta que esa tablita está en una tablita que es la 3611121 y que nos dice, fíjense ustedes de paradójico, para un carril cargado hay que multiplicar por 1,20. Entonces, ¿qué nos está diciendo claramente aquí? Aquí nos está diciendo de que el factor para cuando esté ocupando un carril, aunque sea el puente de 100 carriles, si solamente estamos tomando en consideración un carril, caso muy probable, entonces hay que multiplicar por 1,20. Esto es lo que hay que tomar mucho cuidado. Si son 2 carriles, multiplicaremos por 1, y si son más de 3 carriles, multiplicaremos por 0,65 los valores que nos den ya para las solicitaciones. Vuelvo de nuevo un poquito a la hoja anterior. A menos que este documento especifique lo contrario, la solicitación extrema, el momento máximo o el cortante máximo, pero correspondiente solamente a la sobrecarga, se debe determinar considerando cada una de las posibles combinaciones de los carriles cargados, multiplicando por un factor de presencia múltiple correspondiente para tomar en cuenta la probabilidad de que los carriles estén ocupados simultáneamente. Fíjense ustedes, empieza el texto diciendo, a menos que en este documento se especifique lo contrario. Pero ¿qué dice el anterior párrafo? Si se utilizan los factores de distribución, si se utilizan los factores, entonces las solicitaciones divídalas por 1,20. Si yo utilizo la tabla, voy a dividir entre 1,20. Pero si yo no utilizo la tabla, más bien lo que tengo que hacer es multiplicar por 1,20. Esto que quede bastante claro. Si yo ocupo la ley de momentos me obliga a que multiplique por 1,20. Pero si yo utilizo las tablas 4622 y 4623, debo de dividir entre 1,20. Esta es una cosa que deben de considerar ustedes bastante, porque si no llegan a confusiones y equivocaciones posteriores. ¿Qué otras recomendaciones me habla de los factores de presencia múltiple? Cuando hemos dicho que cuando veíamos la normativa debemos de hacer caso a 3 cosas muy importantes. Se debe, se podrá o se pueden. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes, cuando dice se debe, hay que hacerle caso. Se deben utilizar al investigar el efecto de un carril cargado. Esta recomendación y esta tabla se debe utilizar al investigar un efecto de un carril cargado cuando utilicemos los factores de distribución de las tablas. Segunda recomendación, se podrán utilizar al investigar el efecto de 3 o más carriles cargados. Es decir, si es que yo tengo más de 3 carriles cargados, ahí me están indicando que el factor de presencia múltiple es 0,65. Pero ya no me están exigiendo. Me dicen si quiere lo usa o si quiere no lo usa. Porque este es un cálculo probabilístico. Entonces, por eso dice se podrá. Lo conveniente y recomendable es que sí se use 0,65 para puentes que tienen 3 o más carriles. Y en el caso de que se encuentren los 3 o más carriles cargados. Tercera recomendación,
a los fines de determinar el número de carriles cuando la condición de carga incluye las cargas peatonales especificadas en 3616, combinadas con uno o más carriles, las cargas peatonales se pueden considerar como un carril cargado. Es decir, tampoco hay una obligatoriedad a que éste se considere como un carril cargado. ¿Qué es lo que se hace normalmente? No se considera como carril cargado, pero sí se la considera a la carga. Cuando yo considero como carril cargado, entonces resulta que las veredas estarían tomando la actitud de un carril más. En el caso del ejemplo, nuestro puente era de 2 carriles con 2 veredas. Entonces, si es que hacemos caso a esta recomendación, estaríamos pensando en un puente de 4 carriles, que es algo falso. Entonces, esta recomendación es preferible evitarla, con el único afán de no dejar de considerar la carga peatonal, sin embargo, no considerarla como un carril cargado. Finalmente, dice, los factores especificados en esta tabla que estoy mostrando, no se deben aplicar conjuntamente con los factores de distribución de carga aproximados, dichos en 4622 y 4623, pero genera una excepción, excepto si se aplica la ley de momentos. Ya vamos a ver en las tablas que en algún momento me dicen, no hay fórmula para esto, aplique la ley de momentos, ¿correcto? Entonces, este es el caso que nosotros debemos de tomar en cuenta. Otra cosa que nos recomienda nuestro ayuda a memoria es que no nos olvidemos del incremento por carga dinámica. De esto ya hemos hablado con los puentes losa. Y nosotros hemos visto que cuando vamos a 362, habían diferentes factores todavía no. Había diferentes factores para incrementar la carga dinámica. Pero ¿qué decía en ese momento? ¿Qué nos decía la tablita? Esta era la tablita. Nos decía, para las juntas del tablero, use el 75% de incremento en todos los estados límites. Pero la parte que me convenía a mí analizar era la segunda parte de la tabla. Y dice, para todos los demás componentes, esto es evidentemente sin las juntas de tablero, entonces, para los estados límites de fatiga y fractura, 15%. ¿Y qué habíamos dicho? Para analizar la fatiga necesitamos nosotros estadísticas de lo que significa el tráfico que tiene y la proyección a los años que voy a construir el puente. Entonces, lo que sí me importa a mí es este valor. Este valor, que realmente es el valor que hemos utilizado también en el puente losa, para todos los estados límites, excepto el de fatiga y fractura, y excepto en las juntas de tablero, use el 33%. Eso lo he transmitido en el ejemplo y que va a ir hoy día como los apuntes. Excepto para juntas de tablero, el incremento por carga dinámica debe ser del 33% para el camión o el tándem, pero no se aplica a las cargas peatonales ni a la carga de carril. Esta es una recomendación bastante seria. Solamente se aplica el incremento de carga dinámica a la carga de camión o a la carga del tándem. Si nosotros usamos la combinación camión más carril, al camión le incrementaremos. Y si usamos la combinación tándem más carril porque fue la más desfavorable, entonces nos referiremos a el tándem solamente, el incremento. Y bien, ahora fíjense en el chancho, porque de aquí en adelante ya pasamos de las recomendaciones netamente teóricas para entrar exactamente en lo que es el diseño de la viga. Y en el diseño de la viga, el número 4 me dice
El método es un método de los factores de distribución. El método de los factores de distribución tiene que hacerle caso a 46.2, 4621, 4622 y 4623. En el caso de los puentes de vigas, resulta que lo que tenemos que hacer caso es al 46222. Entonces resulta que ¿en qué consiste el método de los factores de distribución? Consiste en que yo calcule un momento para el eje del camión, ya lo vamos a ver, y una vez que tengamos el momento para todo el camión cargado sobre supuestamente una viga, lo multiplique por ese factor de distribución para tener exactamente lo que está actuando sobre esa viga. Si nosotros estamos viendo de que vamos a calcular el momento para una viga, sabemos que hay vigas interiores y hay vigas exteriores. Por lo tanto, habrán factores de distribución para las vigas interiores y para las vigas exteriores, así como se vio el caso de las fracciones de carga. Vuelvo a repetir, los factores de distribución no son las fracciones de carga. Sin embargo, la interpretación es bastante similar. Así como teníamos fracción de carga externa, fracción de carga interna, pues aquí vamos a tener factor de distribución externo, factor de distribución interno, pero además unos factores de distribución para momentos flectores y otro para fuerzas cortantes. Entonces, fíjense que me está mandando ya a otra sección. Todo lo que hemos estado viendo anteriormente estaba en la sección 3 y ahora se entra de llano a la sección 4. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay un error. Este número es 4. Entonces, resulta de que nosotros ahora sí vamos a ir a ver los factores de distribución en esa sección. Cuando yo vaya a ver en esa sección, aquí estoy, resulta de que me encuentro inicialmente los anchos de faja, esto era para la losa, ya lo vimos. Entonces me encuentro con una tabla donde me da ciertos valores. Esta tabla, primero, ¿qué me dice? Me dice, si usted quiere usar los factores de distribución, guíese por estas secciones transversales, ayuda memoria en texto y asimile su sección a una de estas. Fíjense ustedes, yo aquí tengo, si el puente es de vigas, pero está apoyado sobre vigas de acero, entonces estamos en la sección A. Estamos en una superestructura del tipo A. ¿Correcto? Entonces voy buscando la mía. Sirve para vigas cajón. Esta es una de los puentes que debían de responder ustedes en el primer examen. No es lo mismo un puente de vigas que un puente de vigas cajón. Fíjense que hay una gran diferencia. Y las vigas cajón, hay vigas cajón abiertas y como el caso anterior, el inciso B, las vigas cajón cerradas. Si voy yendo a las diferentes secciones transversales, resulta que me encuentro con mi puente. Este es mi puente. Mi puente había sido un puente tipo E, ¿correcto? Donde me dice que es una viga T de hormigón coladas en sitio, es decir, hormigonadas en el lugar. Y por lo tanto son secciones monolíticas. Este es el caso particular mío. Ahí aparecen otros tipos de secciones prefabricadas, postezadas transversalmente, y en algún momento nos encontraremos con esta sección que es la K, que ya me estoy adelantando, que esta es la sección T,
con nervios de hormigón prefabricado, es decir, con vigas pretensadas. Entonces, el objetivo de esta asignatura es aprender a diseñar la sección E y la sección K. Por lo tanto, si nosotros sabemos la sección E, para la sección K no habrá gran diferencia. Lo que ahora vamos a ver es que estamos en la sección E. La sección E es la viga, el puente que nos está llevando a nuestro ejemplo. Y voy a irme a la tablita para ver el factor de distribución y cómo lo extracto. Fíjense ustedes, caramba, ya me he pasado. Fíjense ustedes que ahí aparece esto que estoy manchando. Pero esto que estoy manchando, yo solamente quiero resaltar para momento. ¿Y en qué vigas? En vigas interiores. Estos son los factores de distribución para momentos flectores y en vigas interiores. Entonces entro a esta tablita y voy buscando esa sección que me correspondía. No nos olvidemos que era la sección E y la sección E se encuentra aquí. Pero miren qué paradójico. La sección K también se encuentra aquí. O sea que para vigas interiores, la sección E, que era de hormigón armado, y la sección K, que era de hormigón, de vigas de hormigón pretensado, disculpe, que era de vigas de hormigón pretensado, tiene los mismos factores de distribución. Entonces yo he tenido el cuidado de copiarme en este chancho solamente este pedazo, porque lo que yo quería resolver es un ejemplo. Voy a mi ejemplo. Evidentemente existe una serie de recomendaciones y por supuesto resulta que de esa tabla he sacado solamente el pedazo que me corresponde. El pedazo que me corresponde me decía que era la sección E. Veamos muy bien. ¿Qué decía eso? Me decía que el tipo era de vigas T de hormigón. Primero, era de vigas T de hormigón. Aquí está el tipo de mi sección. Cuando me fui a la tabla anterior de los tipos de puentes que estaban cubiertos para los factores de distribución, resulta que era, no me gusta azul, mejor lo haremos rojo. Resulta que era la sección E, en nuestro caso. Entonces resulta de que estos son los factores de distribución que debo de tomar en cuenta. Cuando solamente un carril esté cargado, entonces es todo ese chorizo. Pero cuando haya dos o más carriles, en el caso de puentes de dos o más carriles, resulta de que el factor de distribución es ese otro chorizo. ¿De dónde lo he copiado? Pues lo he copiado de esta tabla, lo que me correspondía. Fíjense, 0.06 más todo un chorizo, y resulta que aquí dice 0.6 más todo un chorizo. Y ahí abajito dice dos o más carriles de diseño cargados y 0.075 más lo que salda. Y ahí está. Aquí es donde yo me he copiado. ¿Y por qué les estoy diciendo he copiado de aquí? Porque yo no quiero que vayan en este caso a mi apunte, porque puedo haberme equivocado al copiar. Quiero que vayan directamente a la tabla 4.6 y yo le puse ahí el número. Fíjense, el número que dice la normativa. 46222B-1. Una cosa que es muy importante. ¿Para quiénes sirve? ¿Para quiénes sirve el factor de distribución? No nos olvidemos de que el método de los factores de distribución es un método aproximado. Y al ser un método aproximado, tiene condiciones. Las condiciones son esas. Primero, que el espaciamiento entre vigas, el espaciamiento S entre vigas, no sea menor que 1,10 m.
porque cuando el espaciamiento es más chiquitito que el 1,10 m, ya son un nuevo tipo de puentes. Se llaman los puentes multivigas. O, como hemos visto nosotros, la losa aligerada. Pero que también el espaciamiento no sea mayor que 4,90 m. Entonces, esta es una de las condiciones que tiene que cumplir mi puente. Nosotros aquí tenemos un espaciamiento de 2,40 entre ejes, pero cuando el puente es monolítico, entre cara y cara, 2 metros. Entonces resulta que estamos convencidos de que cumplimos con esa condición. Segunda condición, esta que estoy poniendo aquí, que la voy a colorear y después la borramos. Esta segunda condición resulta que me dice que el espesor de la losa tiene que ser mayor a 11 centímetros, pero no mayor a 30 centímetros. En el caso nuestro, hemos decidido que el espesor de la losa era de 18 centímetros. Por lo tanto, cumplimos con esta condición. ¿Qué más me dice? Me dice que esto sirve para puentes que tienen luz de cálculo entre 6 y 73 metros. Fíjense que aquí ya hay una pequeña contradicción. Ellos decían que a partir de los 4,60 yo puedo hacer cualquier tipo de puentes. Pero aquí no hay la contradicción cuando me dice, si usted tiene menos de 6 metros, haga puente losa. Entonces aquí ya lo está dando por hecho que el puente de vigas podría ser, digamos, recomendable para luces mayores a los 6 metros. Pero además no sirven estos factores, porque estas ecuaciones son experimentales, no sirven estos factores para luces de más de 73 metros. En el caso de nosotros, creo que el puente medía 20 metros, pues también hemos cumplido. Y aquí hay una recomendación gravísima. Me dice, esto sirve para cuando el número de vigas es mayor o igual a 4. ¿Y se acuerdan ustedes? Pues resulta que nosotros teníamos solamente 3 vigas. A ver si lo pongo ahorita. Bueno, seguiremos hablando mientras abre esta porquería. Entonces resulta que me dice para 4 más vigas. Y en el caso nuestro, resulta que solamente tiene 3 vigas. A la pelotita. Entonces, con 3 vigas, ¿qué hago? ¿Tengo alguna respuesta para 3 vigas? Sí, fíjense ustedes, está en la siguiente fila. Pero además me dice que el factor de rigidez esté entre 4 por 10 a la 9 y 3 por 10 a la 12. Esto vamos a analizarlo de un momento. Pero ahora por el momento quiero decir que no me serviría todo esto de aquí arriba, porque esto es para 4 vigas o más. Pero miren lo que dice ahí abajo. Use el valor obtenido de la ecuación anterior para NB igual 3, o en su defecto la ley de momentos, cualquiera que sea que resulte menor factor a la pelotita. Entonces resulta de que aquí me está mandando a aquello que hicimos, la fracción de carga. La ley de momentos, ¿qué era? Era encontrar la reacción, ¿correcto? Pero también era articular, para poder aplicar esta ley, era articular todos los apoyos interiores, todas las vigas interiores. Entonces aquí me está mandando si es NB igual 3. ¿Y qué pasa si el puentecito tendría solamente 2 vigas?
porque también puede ocurrir que tenga 2 vigas. No se puede aplicar el método de los factores de distribución. Pero entonces, ¿qué hacemos si tenemos un puente de 2 vigas? Un puente de 2 vigas transversalmente es un puente isostático. Entonces no tenemos ningún problema para calcular las solicitaciones en un puente de 2 vigas, porque no estamos en una estructura hiperestática. Entonces, prácticamente esta tabla me lleva a los factores, a usar el método de los factores de distribución en puentes de 3 o más vigas. Y para puentes de 2 vigas hay que hacer nomás un cálculo estático donde se puede calcular las solicitaciones con solamente estructuras isostáticas. Entonces, sí, ahora ya la tengo clara. Vamos nosotros a entrar a calcular estos factores de distribución y posteriormente elegiremos, cuando intentemos la ley de momentos, el que resulte menor, porque el caso nuestro era un puente de 3 vigas. Aquí lo tenemos. Ese era nuestro puente. Claro que aquí yo ya he puesto para las sobrecargas para calcular el poste. Entonces, resulta de que las cosas están demasiado claras. Este es un puente de 3 vigas. Pues si es un puente de 3 vigas, tengo que entrarme a este espacio. Pero este espacio me dice que calcule la ecuación anterior y que verifique cuál es el menor. Entonces ya está. Bárbaro. Si nosotros tenemos un carril cargado, significará este. Y si tenemos 2 o más carriles cargados, significará esta ecuación, la que debe de compararse con la ley de momentos para ver cuál es la que resulta menor. Bien, entonces sí, ya he podido ahora interpretar el factor de distribución. ¿Correcto? Si nosotros nos vamos ahora a ver lo mismo, pero en una siguiente tabla, la siguiente tabla es otra tabla enormemente larga. ¿Qué es esta? Me voy a volver a resaltar. Momento en vigas longitudinales exteriores. Es decir, la tabla 46222D-1 es para factores de distribución y para momento flector en vigas exteriores. Nuevamente voy a buscar mi sección, que era la E, y resulta que esto es lo que me he copiado en mis apuntes. Pero fíjense qué dice aquí. Aquí me dice que cuando tenga un carril cargado hay que aplicar la ley de momentos. Y que cuando tenga 2 o más carriles cargados está en dependencia de estito, que es lo que yo he calculado. Este es el factor de distribución que he calculado para la viga interior. Entonces, fíjense ustedes que resulta de que aquí ya me está mandando a que debo de calcular primero lo de las vigas interiores para poder definir el valor de las vigas exteriores. Por lo demás, resulta de que no existe ninguna restricción a las anteriores, excepto lo que significa esta longitud. Y esta longitud me da unos valores ridículos. Me dice, usted use valores negativos de esta longitud si es que está la viga por fuera. Y si es que está la viga por dentro, resulte que use valores positivos. Quiero mostrarles un poco lo que es este canto, esta distancia de E. Por el momento solamente veamos que el factor multiplicador del G interior resulta que es E y que depende de ese valor de E. Que depende de ese valor de E, entonces primero tengo que saber si va a ser positivo o negativo. ¿Y qué me dice para el caso de 3 vigas? Otra vez hace una especificación para el caso de 3 vigas y dice, utilice el valor de la ecuación anterior
o la ley de momentos, el que resulte menor. Otra vez me hace la misma recomendación. Hay que encontrar este valor, hay que ver con la ley de momentos y tomaremos el que sea menor. Bien, entonces resulta de que ahora yo para poder interpretar estas dos ecuaciones que son, perdón, estos dos factores que son muy importantes, voy a irme a mis apuntes. Y fíjense, bueno, aquí está todo lo que yo lo he copiado y ahora quiero en los apuntes, quiero que hagamos un poquito de reparo en este número. ¿Por qué? Porque este número va a entrar para calcular nuestro factor de distribución, ¿correcto? Entonces nosotros iremos a ver qué era. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de esto? Pero iremos a ver qué era. Y resulta que cuando yo voy a ver qué era, ¿dónde estaba esto? Aquí está. Resulta que es el parámetro de rigidez longitudinal. KG había sido un parámetro de rigidez longitudinal y que también obedece a una ecuación empírica. Entonces, seamos conscientes cómo la vamos a calcular al valor KG. Primero, aparece un coeficiente n. Ese coeficiente n obedece a que este factor KG no va a estar solamente a esta tipología, sino va a aparecer en las otras tipologías y podría ocurrir que en la losa haya un módulo de elasticidad del hormigón y en las vigas haya otro módulo de elasticidad del hormigón. Este caso es el caso de los puentes de hormigón pretensado. Entonces, ese factor n, el que está definido aquí, pues resulta de que no había sido nada más que dividir los dos módulos de elasticidad. Está el momento de inercia, el área de la sección y un valor que aparece otra vez aquí como una pulga en la oreja, otra cosa nueva, E sub G. Entonces vayamos a ver justamente qué cosas son las que tengo que contemplar en este KG. Y resulta que aparecía E sub B. Y por ahí va a aparecer, ¿dónde está? Más abajo. E sub B es el módulo de elasticidad de la viga. E sub D es el módulo de elasticidad de la losa. Este es el momento de inercia de la viga. ¿De cuál viga? De la viga compuesta en el caso de las estructuras monolíticas. Y fíjense ustedes que ahora aparece un problema. Y lo voy a poner ahí el E sub G. Es distancia entre el centro de gravedad de la viga y el centro de gravedad del tablero. Esto está muy bien. Esto está muy bien cuando nosotros estamos viendo puentes pretensados, es demasiado evidente. Miren lo que voy a hacer, me voy a ir a mi dibujo y me voy a buscar aquí dentro de la basura que tenía. ¿Dónde? Aquí, un puente de vigas pretensado. Entonces, aquí lo tengo demasiado claro. Fíjense ustedes, yo puedo sacarle, voy a borrar esto.
puedo sacarle el centro de gravedad a la viga. Y ahí está muy facilito, esa es la viga. Y le puedo sacar también el centro de gravedad al tablero. Entonces resulta que también le saco el centro de gravedad al tablero y resulta que tengo, por supuesto, el centro de gravedad del tablero será una distancia. Y voy a imaginar que el centro de gravedad de la viga sea S. Entonces digo, que voy a usar esa distancia que ahí está acotada como 0,64 como E sub G. Perdón. Entonces, esta distancia entre el centro de gravedad del tablero y el centro de gravedad de la viga es el E sub G, en lo que significa puentes que no son monolíticos. Ahora quiero irme a un puente, a mi puente del ejemplo. Y en mi puente del ejemplo resulta que la sección, la viga que dicen base, pues resulta que ahora es toda esa viga. La viga base ya no es solamente la viga pretensada, sino ahora es toda porque es toda monolítica. Entonces le saco el centroide a ese pedazo. Y vamos a imaginar que el centroide sea ese pedazo. Y cuando yo mida esa distancia, ese será el eje. Entonces, este es la diferencia grande entre un puente monolítico donde la viga de base ya es una viga compuesta, mientras que la viga en un puente de vigas prefabricadas, la viga base solamente es la viga en sección simple. Esta es una de las cosas que deben de tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, ahora sí, con este valor ya conocido y sabemos el momento de inercia de la viga y todo eso, resulta que cuando nosotros nos vayamos ya tenemos el valor de KG. Ahora bien, fíjense ustedes lo que está sucediendo en los números que me decían el rango de aplicabilidad. Eran enormes, eran elevados a la potencia 9, elevados a la potencia 12. ¿Por qué razón? Porque aquí sí debemos de ser nosotros consecuentes de que para calcular el KG, el momento de inercia debería de ir en milímetros a la cuarta, el área en milímetros al cuadrado, la distancia en milímetros. Entonces, si nosotros tenemos aquí valores en milímetros, van a ser valores enormes. Y al ser valores enormes, me van a dar resultados enormes. Entonces, por eso es que aquí estamos sobre el... Caramba, ya se nos hizo la hora. Y aquí está exactamente porque el rango de aplicación es
son valores tan grandes. Entonces tampoco vamos a cortarnos las venas, va a estar generalmente entre estos dos números, pero ¿qué sucedería si diera menos de 4 por 10 a la 9? Que es muy poco probable. Entonces, como esto está en función de la inercia y del área, le aumento un poquito la altura a la viga. Si le aumento un poquito la altura a la viga, voy a entrar a este rango y voy a poder utilizar exactamente el método de los factores de distribución. Entonces ya no tengo ningún problema para poder aplicar estos factores. Lo mismo va a ocurrir para las fuerzas cortantes. Bien, como nos hemos quedado cortitos de tiempo por el hecho de que ya hay que movilizarse, entonces les pido a ustedes que ni siquiera hagamos hoy día algunas preguntas, sino las dejemos para el día sábado. Pero ustedes ya pueden dejar dos cosas en claro de lo que ha sucedido esta clase. El método de los factores de distribución es un método aproximado y por lo tanto que tiene un rango de aplicabilidad y ciertas condiciones para ser aplicado. El método de los factores de distribución no sirve para puentes que tienen 2 vigas. Sí sirve para puentes que tienen 3 o más vigas, pero que además estén estipulados en esa tabla donde dice cuál es la tipificación del puente. ¿Correcto? Entonces, esta es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Y segundo, que tienen que tomar en cuenta es que los factores de distribución son muy similares a las fracciones de carga. Por lo tanto, tienen la misma forma de ser aplicados. Son multiplicadores de las solicitaciones que vamos a ir a conseguir. ¿Cómo las vamos a conseguir las solicitaciones? Colocando los ejes del camión o del tándem sobre el puente, de tal manera que identifiquemos la sección crítica más desfavorable, tal como lo hemos hecho en puentes losa. Bien, jóvenes, ya estamos un poquito pasados de las 8. Lo que quisiera es que ahora ustedes ya vayan tratando de aplicar, primero, diseñando la losa para que la discutamos el sábado. La losa debería estar ya diseñada. Y, por supuesto, tratando de aplicar los factores de distribución para momento y para corte en vigas interiores y en vigas exteriores. Y para ello yo voy a poner ahorita mismo antes de irme, estos mis apuntes. ¿Qué he puesto ya? Yo estaba fallándoles en esto y, por supuesto, ahora sí ya les he puesto el ejemplo de flexión oblicua, que aquí se llama ejemplo del barandado de hormigón armado. Entonces les dije que todo lo íbamos a hacer en un archivito. Esta mañana me levanté temprano para hacerlo y resulta que ahora ya está el archivito ahí. Entonces resulta de que ahora está bien, se llama ejemplo 9, no he cambiado eso, pero cuando nosotros vamos viendo, ya le he incluido cómo he dividido esto en pedacitos de 2 milímetros que se suponen rectangulares. Aquí está la tablita, que es la tablita que sale justamente demostrándome que conforme voy creciendo y generando las sumatorias, me encuentro con el rango de los 2.644.000 que necesitaba, y de ahí hemos hecho una interpolación lineal. Eso está aquí abajo, los 2.644.000, y aquí yo ya he hecho la interpolación y me salió que con 62 centímetros, .01, estaba muy bien. ¿Por qué los he puesto ahí coloreados los 25.775 y los 28.560? Para que ustedes los puedan buscar aquí. Aquí están buscados. Ahí están los 25.775 y los 28.560. Uno que es más de los 2.600, de los 2.644.000,
y otro que es menos de los 2.644.000. Por lo tanto, me dio la oportunidad de interpolar linealmente. No es lo más correcto, pero es aceptable. De ahí, esto es para que podamos desarrollar una viga de cualquier tipo desde ahora en adelante. Y también puse la alternativa 2 cuando yo tengo conocimiento del bloque de compresiones. Y finalmente, aquí ya no he agarrado, ya no he dividido en elementos de 2 milímetros, sino particularmente he hecho un gráfico que es más ilustrativo. Cuando yo use 40 centímetros, que es la partecita de aquí abajo, resulta que me da 2.865.000. Pero si yo usaba 38 centímetros, que es el verde de aquí arriba, me salía 2.620.000. Fíjense que son valores no iguales, pero muy parecidos a los que tenía anteriormente. Y aquí ya no he tenido necesidad de hacer una interpolación, sino más bien he ido tanteando que con 38,2 de profundidad del bloque de compresiones yo llegaba a los 2.644.000. Entonces aquí sí yo ya he quedado claro que era 38,2. Si uso ese 38,2 y recojo ese número, los 26.047, resulta que me daba 62,02. Ese 62,02 comparado con el 62,01 del otro lado, pues fíjense que llegamos a valores muy, muy apropiados. ¿Y qué he complementado en estos apuntes? Los requisitos de armadura mínima, ¿no? Esta armadura que se ha considerado necesaria no tiene que ser mayor que la máxima ni menor que la mínima. Entonces resulta que ahí está prácticamente las recomendaciones de la normativa. Yo estoy poniendo 2 fierros de 10 milímetros a cada lado de la parte inferior del barandado. Por eso es que me ha dado un poco más de los 66,99. Entonces estamos bien. Ah, no, aquí hay un error, lo corrijo ahorita. Este número aquí tendría que ser 66,92. ¿Ya? Este numerito de aquí está equivocado. Y no sé, sí, está equivocado. Porque yo lo que tengo que comparar, estos números están muy bien, pero este número es el 66,92, que eran los 4,90 que me exigía la carga muerta, más los 62,02 que me exigía la carga viva. Entonces este numerito está equivocado, esto 78,54, que lo cambio ahorita y lo vuelvo a meter. Entonces, primero agradecerles a aquellos que están yendo a solidarizarse con la institución, porque creo que hay que velar por la institución, y también agradecerles por parte de toda la gente que está dirigiendo, me refiero a mi ejecutivo de la Federación de Docentes, a los estudiantes que estuvieron muchos por allá. Evidentemente no fue el ejecutivo de la FUL, yo no sé por qué motivo, pero hubieron muchos dirigentes estudiantiles y muchos estudiantes de base en el bloqueo de ayer. Y esto me recomendó el presidente del comité cívico, que también fue mi alumno, y por supuesto el licenciado Salinas, que les haga conocer a ustedes. Un abrazo y los veo a los que quieran, porque este es un acto voluntario, a los que quieran puedan ir allá a solidarizarse con la institución y con la autonomía. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego, Inge. Buen día. Buenos días, jóvenes.